Buenas tardes. Según me informan, ya tenemos quórum para empezar esta reunión de comisión. En primer lugar, agradecerle a los legisladores que están presentes, a los legisladores que se han conectado también por vía Zoom y a las familias que nos van a venir a dar hoy su testimonio en esta importante comisión que se está llevando a cabo. Para avanzar en otros puntos que van a ser más cortos, primero quería comentar a los legisladores con respecto a un pedido de informe que está en el orden del día, el 42.108. Ese pedido de informe se llevó a cabo a los fines de conocer ante esta consulta por parte del Ministerio de Desarrollo Humano y el funcionamiento de la CENAF, cómo está planificándose el desenvolvimiento de las oficinas de UDER en el interior de la provincia. ¿Cuál es la planificación que tiene el gobierno y el ministerio para este año? ¿Cuáles son las oficinas que se han incorporado o que está previsto incorporarse en el año en curso? ¿Cuáles son los resultados que se persiguen? ¿Cuáles son los criterios también para nombrar personal en cada una de esas oficinas en el interior? Y si, sobre todas las cosas, a los legisladores del interior que nos interesa mucho cómo están funcionando actualmente y si tienen ya alguna devolución estas oficinas de UDER con respecto al trabajo llevado a cabo con las otras instituciones y con los gobiernos locales, ¿no? Nos interesa mucho esa parte de cómo están trabajando desde la CENAF y las oficinas de UDEL con los gobiernos municipales, con los gabinetes municipales si existen, con esta nueva conformación que también se hizo a nivel Ministerio de Educación, que son las CLE. Para saber esa información más detallada es que solicitamos este informe al ministerio y fue enviado y recibido y seguramente en los próximos días vamos a tener una respuesta de la evaluación y lo que más se pueda aproximar con respecto al año en curso y las proyecciones que hay para para los meses siguientes. Dicho esto, también comentarles el año pasado, el 12 de diciembre, otros pedidos de informe que se hicieron, el 40.208, 209 y 210. Por acuerdo fue aprobado en la legislatura en ese pleno que iban a tener respuesta a los días siguientes estos pedidos de informe. Quería comentarles que los tres pedidos de informe ya fueron respondidos, tenemos la respuesta, por si algún legislador la quiere, también después se las acercaremos para que puedan analizar. Todos estos informes del año pasado están relacionados a estadísticas de hechos de vulneración contra la integridad sexual de los niños, ¿no? Las denuncias que existen, los procedimientos, las demandas que ha habido en cuanto a esos hechos graves que se han dado en la provincia y pedíamos esta intervención de los distintos ministerios que nos dieran respuesta. Fue aprobado el año pasado, pero no quería dejar pasar esta comisión para comentarle que así como fuera aprobado, también tenemos la respuesta de los mismos de parte del Ministerio de la Mujer y de Desarrollo Humano. Dicho esto de de los pedidos de informes, vamos a pasar a uno de los temas más o de mayor expectativa que generó esta comisión del día de hoy, que tiene que ver con las familias de acogimiento en la provincia de Córdoba. Creo que todos los legisladores que están presentes han estado en contacto, escuchando, entrevistándose con familias de acogimiento y además con otros actores de las distintas instituciones que se involucran a la hora de dar un niño en, en acogimiento, ya sea la justicia, funcionarios de CENAF, los gabinetes que mencionábamos recién, y obviamente también en primera persona las familias. Ante esto y lo que ha ido sucediendo en estos días, que ha sido ir escuchando, interiorizándonos cada vez más con los testimonios directos de las familias, dos legisladoras presentaron proyectos de ley para regular ese proceso de las familias de acogimiento. La legisladora Estela Peralta, que también es vicepresidenta de la comisión, y la legisladora Nancy Almada. Para esta reunión nosotros decidimos invitarlas a las dos para que hagan una presentación de los pormenores, de los detalles del proyecto, de los objetivos, de los lineamientos generales, y después de eso, escuchar los primeros testimonios que hemos convocado, que son las familias que hoy están presentes. Si bien hablábamos recién con la legisladora y vicepresidenta, y hace un rato también con Nancy, en esta reunión por ahí no vamos a abrir tanto al debate del texto puntual de la ley, de la parte técnica, sino que nos vamos a concentrar
en que las legisladoras den su punto de vista y los lineamientos generales y después escuchar a la familia y a los testimonios que se han traído en esta oportunidad. Seguramente para la próxima ya tendrá cada legislador los dos proyectos para que los puedan analizar detalladamente y ahí sí vamos a ir entrando en un debate más técnico, digo yo, ¿no? Para que quede eh, hecha esa mínima aclaración al margen de que obviamente cada legislador puede intervenir las veces que lo crea necesario. Así que, legislador, Estela, le doy la palabra aparte por su rol en la comisión y para que nos cuente acerca del proyecto que han presentado de los lineamientos del mismo. Bueno, buenas tardes a todos los invitados, los legisladores presentes y los que están vía Zoom y a todos los que están participando. Sí, en realidad, em, como eh, me antecediste en la palabra, Mauricio, es un tema que hemos venido trabajando. eh, Estamos trabajando con personas que hace muchos años están trabajando en esto y bueno, por ahí es llevar esto, creo que es nuestra función hoy, es escucharlos y poder ver que lleguemos a una ley que pueda ser lo más perfectible posible, que realmente refleje cuál es la necesidad de estas familias de acogimiento, porque este programa, esta problemática tiene tres patas: el Estado, la sociedad civil y la justicia. Y nosotros que venimos a poner un poco de eh, ordenamiento a todo esto, que por ahí tiene algunas partes oscuras, que lo que queremos hacer es ponerlo a la mejor, eh, digo, a la disposición y que puedan esclarecer algunas cosas. Primera instancia voy a leer los fundamentos para que estén, a lo mejor no sé si todos lo tienen, para que lo puedan leer. Pero bueno, voy a leer los fundamentos y algunas cosas importantes que me parece que cabía destacar sobre, no voy a leer todo el proyecto, pero sí algunas partes que me parece importante destacar. Este proyecto de ley representa una respuesta integral, estructurada y superadora frente a una deuda histórica en la política pública de protección de la niñez de la provincia de Córdoba. Su objetivo es establecer un régimen provincial de acogimiento familiar con perspectiva de derecho, enfoque garantista y una clara separación jurídica entre acogimiento y adopción, en cumplimiento con los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia de derechos humanos. La realidad actual muestra que ante situaciones de vulneración graves de derechos, muchos niños, niñas y adolescentes son alojados en dispositivos residenciales, aun cuando existen alternativas familiares posibles. La institucionalización debe ser siempre una medida de último recurso, excepcional y transitoria, y el acogimiento familiar, cuando es debidamente regulado y acompañado, constituye la opción más humana, segura y reparadora. Inspirada en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Nacional 26061, la Ley Provincial 9944, y en experiencias normativas como la Ley 6516 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y experiencias normativas como y la legislación española, perdón, el presente proyecto propone un sistema estatal, público, laico, profesionalizado de cuidado alternativo familiar. Entre sus principales invocaciones, este proyecto regula modalidades diferenciadas de acogimiento: urgente, temporal, permanente, parcial, con apoyos necesarios de referencia socioafectiva, lo que permite adaptar la medida a las particularidades de cada niño o adolescente. Crea un registro único provincial de familias de acogimiento, RUPFA, a partir de eso, con inscripción voluntaria, pero con evaluación técnica, formación previa y supervisión estatal obligatoria. Establece plazos, condiciones y criterios para el acogimiento, garantizando transparencia, participación del niño, acompañamiento emocional y evaluación continua. Define claramente que el acogimiento no genera derechos adoptivos y que la adopción por parte de la familia acogedora solo será posible de forma excepcional, cuando se cumplan condiciones específicas, haya resolución judicial fundada e informes técnicos positivos y consentimiento del niño.
Prohíbe cláusulas que limiten la participación futura de la familia acogedora o impidan su postulación en el sistema de adopción, reforzando el principio del interés superior del niño. Reconoce la importancia de mantener la unidad de hermanos y de evitar la ruptura de vínculos afectivos significativos. Establece un fondo provincial para financiar el sistema con prioridad para niños con discapacidad, control legislativo, auditoría y publicación digital obligatoria. Garantiza el acompañamiento técnico, sanitario, psicológico y jurídico de las familias y a los niños involucrados. Fortalece la rectoría del Estado, evitando delegaciones encubiertas o tercerizaciones indebidas e impide el proselitismo religioso e ideológico dentro del sistema. Crea un observatorio provincial del acogimiento familiar con participación institucional y ciudadana que producirá datos, monitoreos y propuestas de mejora continua. Este proyecto no solo regula, sino que jerarquiza y humaniza el sistema. Valora el compromiso de las familias de acogimiento sin convertirlas en adoptantes automáticos. Protege a los niños sin desarraigarlos innecesariamente. Revaloriza el control de los equipos técnicos del Estado y sobre todo responde a un mandato ético y jurídico, el de garantizar de que cada niño, niña o adolescente el derecho a vivir en familia. Por todas estas razones, bueno, yo en el proyecto, digo, bueno, de acompañar este proyecto, ¿no? Realmente cuando lo hemos trabajado con las personas que me han asesorado, em, es esto de que por ahí quedara bien claro, ¿no? De que ¿cuál es el rol de la familia de acogimiento? ¿Cuál es el objetivo? Y yo en eso quería leerlo acá eh, explícitamente al primer artículo del proyecto de ley, que el objeto de esta ley es establecer un régimen integral, sistemático y permanente de acogimiento temporal en la provincia de Córdoba, como medida excepcional, subsidiaria y transitoria ante situaciones de vulneración de derechos que impliquen la separación de los niños, niñas y adolescentes de su medio familiar. El acogimiento se enmarca en el sistema de protección integral de derechos bajo supervisión del Estado y con garantía y respeto por la diversidad cultural. Se propicia el desarrollo del niño, lo de los niños, niñas y adolescentes en un entorno familiar adecuado, priorizando la restitución de derechos y el fortalecimiento del grupo familiar de origen o la búsqueda de las soluciones familiares definitivas cuando ello no sea posible. Digo, eso es importante, que por ahí tener bien en claro cuál es el rol de las familias de acogimiento. Y bueno, también lo fundamenta cuando seguramente si lo han leído o lo van a leer, em, para profundizar, digo, prioriza o sistematiza como modalidades del acogimiento, dándole como un rol a cada, en esto de que es algo voluntario, registrarse como familia de acogimiento, también saber que pueden tener posibilidad de tener los chicos fines de semana, con visitas, temporal o también permanentes, que sobre todo hablando con familias de acogimiento, a veces los niños, los jóvenes, los adolescentes, no son fáciles de encontrar una familia que los adopte, entonces por lo general viven muchos años con estas familias de manera permanente y está bueno. Darles un marco, eh, darles una seguridad tanto a las familias con derechos y con obligaciones, pero sobre todo siempre, siempre tener esto bien marcado, ¿no? Del interés superior del niño. Em, bueno, creo que como a modo de presentación, más o menos he podido expresar lo que queríamos hacer con este proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, Estela. Bueno, de acuerdo al orden, la legisladora Nancy Almada, con un proyecto presentado con otros legisladores también, que va a hacer mención, vas a hacer uso de la palabra para comentar el texto del mismo. Bueno, gracias, presidente. Bueno, primero que nada, contarles que este proyecto de ley se desarrolló, empezamos a escuchar a las familias de acogimiento, a niños que han sido institucionalizados,
escuchando todas las voces, absolutamente todas las voces, pero estamos hablando hace muchos meses de trabajo, llegamos a este proyecto de ley, en el cual conjuntamente con el bloque del Frente Cívico, el bloque de la Unión Cívica Radical, eh, el legislador Agelo, o sea, y todos los legisladores que nos han acompañado, hemos podido sacar este texto para presentarlo, pero en realidad yo acá lo que les quiero contar es que el foco nuestro, en base a la conversación con toda esta gente de escucharla, no está en las familias de acogimiento. Nosotros no presentamos una ley para las familias de acogimiento. Yo quiero ser clara en esto, porque nosotros presentamos una ley para defender los derechos del niño. Entonces, con ese eje es que yo voy a arrancar y yo voy a explicar cuál es la fundamentación. Digo, la fundamentación está en el proyecto. En realidad yo lo que les voy a explicar es nuestra experiencia de todo lo que escuchamos, vivimos, y que nos llevó a tomar esta decisión conjuntamente con todos los legisladores que se hicieron eco y se sensibilizaron con esta problemática que viven los niños. Hoy no venimos a debatir un artículo más. Venimos a hablar de lo esencial, del derecho de cada niño a ser cuidado, amado y respetado desde el primer día. Cada niño, cuando un niño es separado de su familia de origen, comienza un proceso duro, muchas veces doloroso, en que es de tránsito a la familia de acogimiento, se convierten en el primer refugio, en ese abrazo que reemplaza la ausencia, en ese hogar que da contención cuando todo lo demás falta. Sabemos y está demostrado que el desarrollo de un niño depende de los vínculos que construye en sus primeros años de vida. Por eso quiero reconocer públicamente a las mujeres de la Fundación abrazadoras de la Maternidad Provincial de Córdoba. Ellas abrazan a los bebés semana tras semana, que pasan en incubadoras hasta meses, hasta que se defina su situación de adoptabilidad. Y lo hacen porque el calor humano no es opcional, es indispensable para un niño. Porque un niño sin contacto, sin apego, sin amor, no puede desarrollarse ni emocional ni cognitivamente. Esta ley pone foco ahí, en el niño, en su salud emocional y en su desarrollo integral. Y lo hace, entre otras cosas, estableciendo que ningún niño ha estado, si un niño ha estado durante un año en una familia de acogimiento, y esto es lo más importante que nosotros planteamos en la ley, si un niño ha estado más de un año en una familia de acogimiento y es declarada su situación de adoptabilidad, esta familia tendrá prioridad para adoptar a ese niño, si así lo desea. Porque arrancarlo de esa familia, después de haber construido un vínculo de apego seguro, es infringirle un nuevo trauma. Y eso no lo podemos permitir. Esta ley no viene a colarse al RUA, al Registro Único de Adopción. No viene a competir con las listas, viene a corregir un error histórico. Haber priorizado registros antes que los derechos del niño. Porque lo importante no son las familias del RUA. Lo importante es el niño. Y muchos de estos niños, lamentablemente, fueron separados abruptamente de su única familia que conocieron, sin transición, sin contención, sin que les permita siquiera llevar un peluche. Eso no es justicia. Eso no es protección. Eso es desarraigo innecesario y es dolor evitable. Este proyecto también hace algo fundamental. Pone en valor y acompaña a las familias que deciden adoptar o acoger a niños con discapacidad. No se trata solo de reconocerlas,
sino de brindarles apoyo, acceso a terapias, herramientas concretas, para que este acto de amor tenga un sustento real. Porque todos los niños con o sin discapacidad tienen derecho a una vida plena. Y como Estado debemos garantizar que ese derecho no dependa del esfuerzo individual, sino de una política pública comprometida. Hoy nos convoca una responsabilidad ineludible: garantizar que cada niño o niña en situación de vulnerabilidad en nuestra provincia recibe el cuidado, el amor y la protección que merece. Este proyecto de ley no es solo un conjunto de normas, es una declaración de principios y un compromiso con el interés superior del niño, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y a nuestra Constitución Nacional. Acá enumero los artículos, pero no los voy a repetir porque los tienen todos la ley en la mano. No voy a detallar cada artículo porque lo pueden leer cada uno, así vamos más, así agilizamos un poco. Y simplemente voy a hacer una síntesis. Esta ley establece procesos rápidos y transparentes. Crea un registro provincial de familias de acogimiento, con criterios claros y capacitación obligatoria. Reconoce a las familias de acogimiento como parte legítima de los procesos judiciales. Establece un fondo específico auditado para garantizar que los recursos lleguen a destino. Prioriza la atención y el acompañamiento de los niños con discapacidad de quienes los reciben en sus hogares. Pone al niño en el centro, no al expediente, no al trámite, no al sistema, al niño. Señor presidente, señores legisladores, familias, ya bastante dolor viven los niños cuando son separados de sus familias de origen. No tenemos derecho a someternos a un segundo desarraigo. Realmente de haber escuchado a tantas familias me emociona cuando lo hablo y, pido disculpas porque las he sentido en carne propia. Y sé que muchos de los legisladores que están acá presentes han vivido lo mismo que yo. Eh, Someterlos a un segundo desarraigo, solo para cumplir con el orden de una lista. Esta ley no es técnica, es ética, es política, es una oportunidad concreta para transformar la vida de cientos de niños. Hoy tenemos la posibilidad de hacer historia, que sea la historia de un Estado que por fin prioriza a los niños por sobre los papeles, que sea nuestra provincia de Córdoba, pionera, punta de lanza en esta ley, que pone como prioridad absoluta el interés superior del niño. Cada decisión que tomamos hoy sobre estos niños impacta directamente en su futuro como adultos. Los estudios lo demuestran. Quienes han vivido institucionalizaciones prolongadas, cambios de hogar o rupturas afectivas profundas, arrastran secuelas emocionales que los acompañan toda la vida. Pero un niño que con estabilidad, amor y contención ha vivido toda su infancia tiene muchas más posibilidades de ser un adulto sano y confiado. No permitamos que este debate sea uno más, que esta sea una ley donde Córdoba decidió ponerse de pie por los niños, escucharlos, contenerlos, porque lo que hoy vivan será fundamental para su futuro. Antes de terminar, quiero agradecer a las familias de acogimiento que nos han recibido a lo largo y a lo ancho de la provincia. Un especial agradecimiento a Catalina Chalva, a Ricardo Contreras, a Hernán Britos y Cintia, a Natalia Aragón y Gerardo. Agradecer también la presencia en esta comisión de Mariana Mejía, familia de acogimiento, de Mimi, del caso tan resonado de Capital Federal, donde también fueron vulnerados los derechos del niño,
Erika Hoffman, también de Capital Federal, familia de acogimiento que están conectados vía Zoom. A Erika Pacero Prosque, eh, mamá de Mati, de Rosario, que nos cuenta en su libro, en carne propia, el desarraigo, en primera persona. A Mariela Ferris y Raúl Signorelli, familia de acogimiento de Mendoza. Hoy están todos presentes, conectados, así que agradecerles, eh, porque esto es, para todo nuestro país, es importante hoy poner y debatir sobre los derechos de los niños y defenderlos. Estar acá y tener la oportunidad en esta comisión de tratar esta ley es realmente una oportunidad histórica para cambiarle la vida a millones de niños. Así que muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias a la comisión por recibirnos y por tratar esta ley. Muchas gracias, Nancy. Como vos mencionabas, la presencia de distintas familias a lo largo y a lo ancho del país, de Mendoza, de Tucumán, de Capital Federal, de Rosario, le dan a este debate mucha mayor trascendencia de la que nosotros a veces nos imaginamos. Para avanzar, no sé si hay pedido de algún legislador para hacer uso de la palabra, si no pasamos directo a las familias. ¿Mm? Catalina Chealba, estudiante de Tecnicatura Superior en Adolescencia y Familias de Acogimiento. El doctor Hernán Brito, abogado y defensor de los derechos de los niños y familias de acogimiento. Y la licenciada Natalia Aragón. Eh, en ese orden, Catalina, si vas a hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, legisladores, por escucharnos. Eh, Venimos en representación de aquellos que no tienen voz, como familias y como haber experimentado el haber convivido y estado con niños que han sido vulnerados sus derechos, podemos de alguna manera hablar por ellos, haciendo foco y entendiendo que son lo más importante, que sus derechos son los más importantes. Y así como nosotros sabemos que somos seres integrales, personas eh, que, que estamos compuestos de una manera biopsicosocial y espiritual, nosotros hoy queremos hacer foco en la parte emocional, porque entendemos que ha sido una de las vulneraciones más grandes en los niños, que no se ha tenido por ahí en cuenta sus emociones, sus palabras. Gracias, Nancy. Em, Nos duele ver cómo los niños no pueden expresar si no son tenidos en cuenta. Lo vivimos en primera persona, no, sin poder hacer nada porque las leyes no te avalan o porque los jueces no te escuchan. Pero hoy nosotros con el corazón abierto venimos a hablar por los pequeños que no pueden hacerlo. Y nos expresamos por ellos en pedirles que sean escuchados, que los niños, por más que sean pequeños, pueden hablar, pueden expresarse, pueden decir dónde quieren estar y dónde no quieren estar, que no se los subestime por su corta edad, sino que los niños tienen claro dónde hay una familia que los ama de verdad. Yo les agradezco esta posibilidad. Em, Le pedimos al Estado que sea parte activa en esto. Le pedimos a ustedes, que son la representación del Estado, que puedan escucharnos en este sentido y puedan mirar, que sin ir muy lejos, ir a un hogar o hablar con familia de acogimiento van a poder entender em, lo que los niños hoy están necesitando, que es que los adultos tomemos una responsabilidad por ellos y que lo podamos hacer de la mejor manera, donde sus derechos dejen de ser vulnerados. Porque aunque no parezca, de alguna manera están constantemente siendo vulnerados los derechos de los niños. Y nosotros hoy queremos pelear por eso, que sus derechos sean restablecidos, que se los tenga en cuenta. Les agradecemos por esta oportunidad. Agradecemos porque podemos ser escuchados y claramente no podemos traer a los niños acá, porque si no se podrían expresar perfectamente, pero sí venimos en nombre de ellos. Así que yo les agradezco esta oportunidad y que se pueda tener en cuenta
de que no venimos a pelear nada por las familias, sino venimos a pelear por los niños. Acá lo importante son los niños, que sus derechos sean restablecidos, que sean escuchados y que las familias que podemos acompañar desde el lado del cuidado y del amor lo podamos hacer de la mejor manera, protegiéndolos. Lamentablemente, cuando el hogar principal, el hogar de origen falla y hay alguna situación que no puede defenderlos, estamos nosotros, las familias de acogimiento, para hablar por ellos, para defender sus derechos, y el Estado tiene que tomar parte en esto. Tiene que hacerse responsable porque los niños que no pueden estar en sus hogares de alguna manera son los niños de todos, son nuestros niños. Entonces, eh, les pedimos que pueda tener una vista favorable esta ley, sacando el foco en la familia, poniendo el foco puntual y centralmente en el niño, que es quien hoy está sufriendo, quien hoy está siendo vulnerado, y que los adultos que somos los responsables de esto estamos haciendo la vista a un costado. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, señor presidente, legisladores, gracias por este espacio. Eh, Más que como abogado, quiero hablar como familia de acogimiento que fuimos con mi esposa. Primero agradecer a Nancy porque en ella encontramos esta representación que con Cata hicimos eco de muchas familias que sufrieron lo que sufrimos nosotros por un programa bien intencionado pero mal aplicado, como es el de las familias de acogimiento. Y al ver esta necesidad, que finalmente es lo que termina formando las leyes, eh, no quisimos quedarnos con los brazos cruzados. Entonces encontramos en Nancy que nos escuchó y movió todo esto, incluso que surgieran proyectos a posteriori, buscando complementar el proyecto de ley, así que también agradecí a la legisladora Peralta. Eh, Ser una familia de acogimiento es un acto de amor. Eh, Cuando nosotros elegimos ser familia de acogimiento, yo venía de cerrar un acuerdo laboral, soy abogado, me dedico a eso. Muy contento un viernes a la tarde, un buen acuerdo laboral para la economía familiar, ambos sin hijos, con Cintia todavía. Y entre esa alegría de un viernes a la tarde me entró un mensaje de una amiga que hace acogimiento familiar pidiendo con urgencia, desesperadamente, que una familia pueda tener una nena de 45 días o a un nene de 2 años. En ese momento me entró como una convicción que me partió el medio. Dije, yo celebrando un acuerdo laboral y hoy hay un niño que no sabe dónde va a dormir. Eso no, nos movilizó, nos comunicamos, fue una cuestión muy rápida. eh, Nos hicieron una entrevista a un psicólogo y nos llamaron a la semana siguiente de que Luquitas venía a nuestra familia, que era por 3 meses, a lo sumo 6 meses. Eh, no sabíamos nada de su vida, no nos dijeron nada, por una cuestión de supuestamente de resguardo. Simplemente que se lo habían sacado ese mismo día la mamá. A partir de ahí nosotros fuimos la familia de Luquitas. Preguntamos a la gente del SENAF cómo teníamos que tratarlo a Lucas, cómo le decíamos. Y la respuesta fue, bueno, ustedes lo van a ir viendo. Digo, pero le decimos, pues somos el papá, los tíos, los padrinos, y ustedes lo van a ir viendo en la marcha. Eso fue toda la recomendación y una leche en polvo. Gracias a Dios uno tiene trabajo y no fue para nosotros un problema alimentarlo. Pero a partir de ahí fue todo un proceso con Luquitas, en donde tuvimos que primero enseñarle eh, que su mamá y su papá no lo habían abandonado, eso es lo que él pensaba. Porque los primeros días era como que estaba en Disney, nosotros le dimos toda una pieza, juguete, chocolate, y él estaba feliz. Hasta que a los 2, 3 días se levantó enojado y me dice, me quiero ir con mi mamá. Y nosotros no sabíamos qué explicarle. Y le dijimos, mira, papi, yo le dije, la mami no te puede cuidar, la abuela tampoco, porque tan enfermita, bueno, el tío te va a cuidar. Así,
un par de semanas hasta que volví a preguntar. Y él después preguntaba, ¿por qué mi mamá me dejó? ¿Por qué la abuela me dejó? Fue todo un proceso largo. eh, Cuando ya vimos que pasaron los 6 meses de Luquita con nosotros, él decía, ustedes son mi familia, porque él hablaba, le costaba la F. Ustedes son mi familia. eh, yo me quiero quedar con ustedes. Él tenía 6 años, Luquita, cuando vino. Vimos que pasaron los 6 meses, vino una vez, 2 veces. De CENAF vinieron a visitarlo, una al principio y otra casi al final. Yo cuando vi que pasaron los 6 meses y que no había respuesta, nunca hubo vinculación con el hermanito que lo tenía la familia de los chicos. Bueno, entonces nosotros al ver que no había vinculación por parte de CENAF, lo hicimos nosotros para que se conocieran y se vieran con el hermanito recién nacido, de 10 días se lo habían dado. Eh, entonces se siguieron, bueno, no perdieron el vínculo. Pero cuando vimos nosotros con Cintia que ya habían pasado más de 6 meses, 7 meses, 8 meses, no pasaba nada, no seguía con nosotros. Bueno, y él nos preguntaba. eh, yo como abogado dije, bueno, entiendo que el código dice que el niño debe ser oído de acuerdo al grado de madurez. Tiene 6, 7 años, cumplió Luquitas con nosotros, le festejamos el cumple, nunca le habían festejado un cumpleaños. Entonces yo qué hice, presenté el pedido de adopción. Hablamos primero con la jueza que tenía la causa de él y le pedimos la adopción, no nos contestó nunca. Entonces yo presenté un incidente de guarda con fines adoptivos, el cual me lo rechazaron por no ser parte legítima del proceso. De hecho, fui a hablar al despacho de la juez que me ninguneó en esa oportunidad. Me dijo, usted sabe, doctor, que no es parte de esto, así que usted no puede solicitar nada. Yo le contesté por papel de llegar a su casa. Esas fueron las palabras. A partir de ahí fue un horror lo que vivimos. Porque yo presenté esto un 30 de octubre. El 1 de noviembre se comunicaron conmigo desde CENAF a las 8 de la mañana. Yo lo presenté me acuerdo, antes de las 2 de la tarde para que ingresara. A las 8 de la mañana me llamaron de CENAF. Fernán, ¿cómo que presentaste una adopción por Lucas? Sí, le digo, presentamos una adopción porque hace más de un año que está con nosotros. Él hace una semana, le digo, nos viene preguntando si él nos puede decir papá y mamá, porque su papá y su mamá ya no lo pueden cuidar. Y digo, mira, ya no sé qué decirle, le digo. Entonces, por lo menos que lo escuchen, le digo, que vean que él quiere estar. Nosotros lo llevamos al psicólogo, al psicopedagoga, teníamos informes que decían que él había hecho vínculo, que él nos tenía como referentes afectivos. Entonces, con toda esa prueba dijimos, por lo menos mínimo que lo escuchen. En esa llamada del 1 de noviembre me dice, no, 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 vos sabías que no podés adoptar, vos firmaste eso, así que retira esa adopción porque te saco el niño. Yo le digo, pero ¿qué? Me está amenazando, le digo, no entiendo, le digo, si yo no he hecho nada ilegal, le digo, he pedido simplemente. No, 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 sácalo porque te saco el niño. Le digo, mira, no voy a decir el nombre de la persona, pero digo, mira, haz lo que tengas que hacer. Le digo yo, no es un auto que me puede embargar, le digo, estamos hablando de un niño. Yo pensé que era como un susto, porque ya era un comentario muy corriente de que no se te ocurra decir que querés adoptar el niño que te dan en acogimiento. Cuando tengas reuniones con el CENAF, vos tenés que decir como que sí, ahí lo tenemos, cuando lo quieran llevar, lleven. No demuestres. Si ellos notan que vos te estás encariñando, te lo sacan. Eso era así. Entonces, yo digo, bueno, capaz que quisieron amedrentar, esperaré que me responda la jueza. Me callo a las 2 de la tarde, esta persona me dice, vengo a buscarlo a Lucas. Me dice, bueno, nos temblaban las piernas a nosotros porque no lo podíamos creer. Me dice, llévalo a la pieza y charlemos a ver si podemos negociar. Esas fueron las palabras. Y sí, y le digo, Luqui, anda a la pieza un ratito a ver dibujito. Y me dice, mira, vos sabés que tenés que sacarlo, que esa opción, vos firmaste eso. Le digo, pero hagamos una cosa, le digo, déjalo y que la jueza después resuelva de última que me rechace la jueza
pero que lo escuche él. Le digo, escucha lo que él quiere estar con nosotros, tiene 7 años. No, 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 dice, él ya tiene una familia que se va a ir, no, no. Digo, pero digo, ¿qué importa que ya tenga una familia donde se puede ir? ¿Por qué no le preguntan a él qué quiere? No, 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 dice, ¿no la vas a sacar? Y yo apostando a que podía llegar a caminar esto de la adopción, le dije que no. Quizás si le decía que sí, lo tenía algunos días más y le podía explicar a Lucas. Y le digo, no, mira, no, no lo voy a sacar. Me dice, bueno, dámelo. Lo llamamos, eh, lo, lo saludamos, le dijimos, Luqui, escuchate, vas a ir con él a la casa de una tía y después nosotros te vamos a buscar. Y él dice, no, pero ¿por qué no me voy con el abuelo? Con el papá de Cintia. Le digo, no, porque el abuelo no puede ahora, pero ya te vamos a buscar. Y nos quedó mirando y se lo llevó. Y cuando se iba, le dice mi esposa, che, va al colegio. ¿Querés que te dé la mochila? Ah, bueno. Ah, sí, sí, dámela. Le dimos la mochila con un poquito de ropa y Lucky mirándonos, diciéndome, tío, después me va a buscar. Sí, papi, le digo, anda, ya te vamos a buscar. Y no lo vimos nunca más. Nos costó mucho explicarle que sus papás no lo habían abandonado. Y cuando él los empieza a llamar papá y mamá, nosotros, a la semana se lo llevan. ¿Cómo se le explica a un niño que eso no es abandono? Pero después pedimos bajar la imputabilidad a los 14 años. Entonces, no nos quisimos quedar con los brazos cruzados y cuando empezamos a preguntar era un montón de gente que le había pasado lo mismo. Cuando yo fui a hablar con la asesora de menores, que estaba a cargo del expediente de él, me dice, no, vos sos el doctor Brito. Hijo, qué ruido que hiciste acá adentro. Digo, ¿por qué? No, ¿cómo vas a pedir una adopción en una familia de acogimiento? Me dice, no, dice, ¿sabes qué? Digo, pero Analía ¿qué? Una excelente profesional. Me dice, no, mira, hijo, esto funciona así, mal o bien funciona así. Me dice, si cada familia de acogimiento pide un niño en adopción, esto colapsa. Me dice, le digo, pero no me puede estar diciendo esto, le digo. Le digo, ¿y un régimen comunicacional para poderlo ver? No, no te lo van a dar. Proba, me dice, pero no, no te lo van a dar. Conseguimos una foto que nos pasó eh, ella que tuvo contacto con la familia que lo tenía, fue la última foto que vimos de él y nada, el sueño de cruzarlo alguna vez y explicarle que no lo abandonamos, esa era la... Y decir, bueno, por ese lado no podemos hacer. Algunos dicen, y bueno, son como las cosas que pasan, son los niños que se pierden, los niños que no se puede hacer nada. Pero yo dije, bueno, lo hagamos por los que quizás hoy están en esa situación para que no les pase a ellos y fue con... Entonces, como dijo Nancy, este proyecto de ley no busca regular las familias de acogimiento en sí mismas, sino darle al interés superior del niño la preponderancia que debe tener y que no vuelva a pasar con ningún Luquitas más esto, con ninguna familia. La idea no es saltarse la adopción, la idea no es que, bueno, es lento el RUA, me meto por esta ley, de ninguna manera. Quien lea el proyecto se va a dar cuenta que no viene por ahí, sino que se entienda que hay un vínculo cuando un niño está más de un año y que por más que no pueda hablar como Tahir, que tenía un año, también sienten, también tienen apego y arraigo. Entonces, que eso se deba considerar y tener en cuenta. O que el Estado se haga cargo de que los plazos se agilicen, como dice la ley, 90 días, 180 en su máxima, y no que estén 1, 2, hasta 3 años sentados niños en acogimiento y después han sido arrancados. Cualquiera que tenga un niño de acogimiento desde un año hasta los 4 años, después venga y le digan, che, gracias, ya encontramos una familia, gracias por todo, hasta luego. Che, ¿lo puedo seguir viendo? No, no se puede. Hasta luego, gracias. Después tenemos otro nene. Esperamos que con esta ley esto se pueda regular y ojalá alguna vez lo podamos ver de nuevo Luquitas y explicarle que lo hicimos por él. Aunque sea de grande, que nos busque y le podamos explicar que los tíos no lo abandonaron y que gracias a él impulsamos este proyecto de ley. Gracias.
Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos, por oírnos, por aprenderse nuestros nombres, por darnos lugar, porque en nuestras voces, como decían acá mis amigos, hay otras voces que no hablan. Yo pensaba en lo que siempre decimos, yo quisiera hablar no solo como familia de acogimiento, sino también como trabajadora social y también como parte del equipo del Consejo Social de la Municipalidad de Córdoba que ha estado capacitando a familias de acogimiento, porque las familias de acogimiento no tenemos capacitación. Simplemente tenemos 2 entrevistas a donde se nos aprueba, va alguien a ver nuestra casa y se nos da el apto en una semana o en 2 semanas porque hay mucha necesidad de que los niños justamente puedan tener un espacio. Y como nos dicen y nos explican, el acogimiento es un puente. Y yo decía, bueno, qué lindo es encontrarse un puente cuando llueve y esperar ahí abajo por un tiempo. Ahora, qué feo es cuando el puente se convierte en mi lugar para vivir, porque es temporal, es por un tiempo, debiera ser por un tiempo. Las medidas excepcionales, de acuerdo a la ley, no podrían durar más de 6 meses, pero lo cierto es que cuando cesa la medida, pasa a veces entre un año y medio, 2 años, 2 años y medio, hasta que se resuelve la situación de esos niños. Nosotros creemos y estamos convencidos, la ciencia lo dice, que cada organismo tiene un ecosistema en el cual puede subsistir y puede crecer de manera saludable, ¿no? El pez en el agua, y no voy a dar una clase de biología, pero el ecosistema del ser humano es la familia, no la institución. Por lo tanto, celebro que desde hace varios años estamos ya cada vez menos institucionalizando a los niños, pero también es cierto que esta medida excepcional se ha vuelto una medida mal aplicada, como decía recién Hernán. Nadie puede vivir en un espacio sin saber quién es. Por un tiempo sí, pero la familia de acogimiento necesita funcionar como una familia real, porque los niños tienen derechos que tienen que ser suplidos en ese tiempo, aunque sea por parte de la familia de acogimiento. Pertenencia, aprobación, estabilidad, cuidado, protección de todos los derechos que tienen, que si no hay alguien que lo proteja, ¿quién? Pero más allá de eso, ese niño, como decía acá Hernán, no puede estar mucho tiempo sin saber quién es, sin saber a dónde pertenece. No podemos tener como en una pausa y en un impas y debajo de un puente a un niño por el tiempo que le lleve a la justicia resolverlo. Estamos tratando de ver y de pensar y de sugerir y de proponer de qué manera le hacemos este proceso menos complejo a los niños, porque ya de por sí, un niño que llega a una medida excepcional ya es porque tiene una situación complicada, ya es una situación una peor que otra. Yo siempre digo, como trabajadora social, siempre digo, no, no voy a escuchar un caso peor al que acabo de escuchar. Y a la mañana siguiente escucho otro que siempre es peor. Siempre es peor, siempre las realidades son más duras. De hecho, con nuestro primer acogimiento fue una niña que su mamá estaba presa por problemas, con serios problemas de adicciones, pero gracias a Dios la niña no hizo síndrome de abstinencia. Pero al año nació su hermanito ya con cocaína en la orina y con un fuerte síndrome de abstinencia. Entonces, eh, hay situaciones que verdaderamente podemos de alguna manera tratar de acompañar desde un lugar distinto al que hasta ahora lo hemos estado haciendo, porque no se trata de legislar para las familias de acogimiento, pero las familias de acogimiento no tienen razón de ser si no es por los niños. Entonces, si estamos hablando de legislar para los niños, necesariamente necesitamos un marco legal que regule la figura de las familias de acogimiento, que hasta hoy no es nada más que un programa. De hecho, soy tucumana
hace un tiempo, hace unos meses, me invitaron a dar una capacitación de acogimiento en Tucumán. Llegué a Tucumán y pregunté cómo funciona el programa de acogimiento aquí. ¿Y qué me dijeron? No, no funciona porque se cerró con el último cambio de gobierno, porque no hay voluntad política de que exista el acogimiento. Entonces, si cambia el gobierno y esto sigue siendo parte de un programa y no está regulado por ley, estamos igual que en esa provincia. Necesitamos una ley que lo regule. Y para terminar, yo quería leerles algo que recién mientras los escuchaba escribía y leía un poco la ley. Necesitamos que esto esté regulado porque no podemos seguir improvisando en asuntos que competen a los niños y que tienen a los niños como protagonistas. Por lo tanto, la ley no puede estar enfocada en que si esto se trata o no del derecho adoptivo de alguien. No se trata del derecho que tiene un adulto a adoptar, se trata del derecho que tienen los niños a tener una familia, porque ese es el espíritu de la ley. Entonces, por lo tanto, buscamos que los niños estén lo mejor posible y que se priorice sus necesidades y su bienestar. Si decimos que la ley no genera derechos adoptivos, como recién escuchábamos, estamos claramente desconociendo el espíritu de la ley. Porque acá no se habla del derecho de adoptar de alguien, se habla del derecho a tener familia de esos niños. Entonces, entendemos que para que eso suceda, tienen que tener estabilidad, vínculos sanos, estables y sobre todas las cosas, evitar la revictimización y evitar que sea el Estado el que vuelva a producir ese trauma y ese abandono. Entonces, les pedimos a las familias de acogida algo que es realmente extraordinario. Les pedimos que en poquito tiempo se vinculen lo más profundamente que puedan con esos niños, que los amen como aman a sus propios hijos. Y les pedimos que estén prontamente dispuestos a soltarlos. Y las familias de acogida que se inscriben lo tienen claro. Lo tienen claro, por algo lo hacen. Nadie se inscribe como familia de acogida pensando en adoptar un niño. Nadie se inscribe con esa intención. El que es convocado en esta tarea es porque esto lo atravesó. A nosotros nos atravesó la realidad de esta pequeñita, pero también nos atravesó la realidad de otro acogimiento que tuvimos, que fue un adolescente de 13 años que abandonaron en el hospital porque no quiso practicarse un aborto. La mamá la llevó a abortar porque estaba embarazada de su novio y como ella no quiso abortar, la dejó abandonada en el hospital en un mediados de diciembre. Nosotros nos enteramos con la fundación que represento de esta situación y fuimos a hablar y a decirle, déjennos buscarle una familia de acogimiento para esta niña. No, es que el programa de acogimiento es hasta los 7 años, pero siendo que tendría familias de acogimiento dispuestas a acompañarlas hasta tanto se resuelva. ¿Por qué? Porque ellos entraban en feria, había sido el cambio de gobierno y hasta febrero la situación judicial de esa niña iba a estar en la nada misma. La respuesta fue, no vamos a evaluar familias de acogida a esta época del año. Si te la querés llevar, llévatela vos. Entonces la subimos al auto y la llevamos a casa. Cuando la devolvimos después del cambio de gobierno, ni siquiera había registros de que ella estaba en mi casa. Entonces, esta niña que estuvo 3 meses rota, totalmente rota, con una criatura en su vientre, 2 víctimas. Es también todo un sector de la población para el cual no tenemos respuesta, porque la única respuesta para los adolescentes son los institutos. Entonces, necesitamos regular porque tenemos un problema muy serio y tenemos vidas en el medio. Entonces, gracias por hacerse tiempo para escucharnos, gracias por poner este tema sobre la mesa, porque es un tema que está de continuo ahí, pero poco nos detenemos a pensarlo. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Cata, Hernán, Nati. Eh, como la vez pasada, ¿no? Es difícil hablar después de que ustedes dan sus testimonios. Es difícil no conmoverse y no pensar en un Luquitas, ¿no? O en cuántos Luquitas por ahí. Eh, de acuerdo Sí, por favor. Perdón, me faltó decir algo. Mi experiencia de acogimiento con la más pequeñita fue sumamente exitosa. Su proceso de adopción fue sumamente exitoso. Yo hoy la sigo viendo. Ella tiene su familia adoptiva y yo estoy feliz con la familia adoptiva que ella tiene. Realmente esto pudo ser así por voluntad de la familia adoptiva, porque a la familia adoptiva se le recomendó que no tuviera contacto con nosotros. Entonces, quiero dejar eso asentado porque a veces pensamos que nosotros no nos estamos oponiendo al proceso adoptivo, solo estamos diciendo que necesitamos pensar en el bienestar de ellos primero. Y aún así, aun que su adopción fue sumamente exitosa, ella estuvo 1 año y medio en mi casa. Y el testimonio de la familia adoptiva, ¿saben cuál es? Pasó 3 o 4 meses hasta que ella volvió a sonreír. Porque si de esta niña sabíamos que no había familia biológica, ya con 3 o 4 meses de ella, ¿qué necesidad había de hacerla pasar por 1 año y medio de acogimiento y volver a generarle otro proceso de abandono en el medio? Nada más. Muchas gracias. Hay varias cositas que por ahí con los legisladores podemos hacer un intercambio de apreciaciones, pero sin duda que queda claro lo que han ido manifestando. En primer lugar, la atención está puesta de parte de todos nosotros y de parte de ustedes y de los distintos voluntariados que hay en el niño, por sobre todas las cosas, que eso queda bien en claro y también para lo que trascienda de esta reunión de comisión, que eso se remarque, que es una cuestión lógica que este programa ya necesita estar por ley y que esa ley tiene que ser rigurosa en cuanto a los plazos, a la contención, a los recursos, que tampoco yo veo que los recursos nosotros los planteamos como que tienen que ir a la familia recursos para cómo manejarse en ese acogimiento, con los gastos y demás que demande el menor, sino también los recursos de parte del Estado en profesionales que realmente se interioricen de cada situación en particular. Si esto lo tuviéramos, o que a partir de esta ley lo tengamos, sueño con eso, que a partir de esta ley nosotros tengamos todos los recursos disponibles por parte del Estado para escuchar humanamente cada situación de cada niño, porque cada niño vale la pena escucharlo, estas cosas no pasarían, ¿no? Entonces, en ese sentido yo valoro y remarco que el logro de esto lo hablaba con las dos legisladoras ayer, antes de ayer. El logro de esto es pura y exclusivamente de cada uno de ustedes, ¿no? Nosotros los legisladores somos el medio para escucharlos, debatir, plasmarlo en un proyecto, pero lo que han logrado ustedes es realmente digno de destacar, de, de parte nuestra es emocionante escucharlos y a veces es increíble, ¿no? Que pasen estas cosas. Pero crean realmente que vale la pena lo que están haciendo, que vale la pena luchar como están luchando, y que acá en el recinto o en esta comisión estamos legisladores de distintos partidos políticos, pero simplemente somos eso, el medio para llevar adelante esto. Los verdaderos protagonistas de esta historia son todos ustedes y tantos como ustedes que no vienen, que no salen a la luz, ¿no? Que no hablan por distintos motivos, y sobre todo tantos nenitos que se quedan sin saber, ¿no? Esa parte de su historia. Nosotros tenemos que trabajar para que todos esos nenitos conozcan esa parte de esa historia y no se olviden nunca de esa parte de su historia que pasó por una familia que les abrió sus puertas y los recibió en su hogar. Muchas gracias y ojalá creo que esta comisión y este tema va a tener varias reuniones donde todos vamos a poder acercar opiniones, especialistas, gente que nos ayude y que humanamente nos cuente la realidad, ¿no? No sé si hay algún legislador dispuesto o que haya pedido Inés. Después.
Gracias, presidente. Simplemente para agradecer tanto a la comisión, a las autoridades, a los integrantes y agradecer también a quienes con sus testimonios nos ponen cada vez más claro el por qué es tan necesario y está en nuestras manos, los legisladores, que estamos en este periodo de realmente pensar y dar una solución justamente a aquellos que constituyen el sector más, uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como son los niños. Vos lo dijiste bien. Somos parte de esas voces que no se pueden escuchar y es por eso que yo les agradezco tanto a las autoridades de la comisión, al resto de los legisladores aquí presentes, como a ustedes, porque realmente para nosotros es un momento histórico. O sea, acá les hablo, amigos legisladores, amigas legisladoras, yo creo que no da para más. O sea, en este momento nosotros, o sea, con compatibilizar, sacar la mejor ley, creo que ese es el objetivo en donde hay que respetar ante todo los derechos humanos de esos seres que realmente son un cúmulo de sentimientos y que realmente están cada día más desprotegidos. Entonces, simplemente era eso, señor presidente, agradecer la oportunidad que tenemos y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que de esta comisión surja la mejor ley en beneficio y por el derecho de los niños, niñas y adolescentes, porque cuando vos dijiste que ya a los 13 años ya no podía pertenecer a familias de acogida, dije, si es un adolescente, entonces, ¿qué pasa? No estamos cumpliendo desde lo que dice el título de la ley. O sea que yo creo que hay que cambiar esto y mejorar el sistema y bueno, está en manos nuestras. Muchas gracias. ¿Algún otro, Juan Pablo? Hola, hola. Sí, sería una imprudencia y una irracionalidad no plasmar en una ley que lo hemos escuchado. Yo le vengo siguiendo a Nancy desde que comenzó con esto ya son un par de meses y intercambiando opiniones eh, con el presidente y todo, y la verdad, después de escucharlos a ustedes, no queda en duda. Acá hay que poner, donde hay que poner a cada uno de los actores que participan en las decisiones, la justicia no puede obrar como obra. El Senam no puede hacer lo que está haciendo. Entonces, me parece que es fundamental y la mayor celeridad en que concretemos esto, sin ninguna duda, por los niños, ¿no? Así que de nuestra parte, ahora que he escuchado el compromiso absoluto de tratar de concretar cuanto antes esto que necesitan los niños. ¿Mm? Gracias. Estela y después. Bueno, antes que nada, bueno, agradecerles, bueno, poder haber podido escuchar sus historias, sus testimonios. Digo, escuchándolo y también cuando escuchábamos con otras familias y digo, qué sistema que a veces que es perverso y a veces las personas lo hacemos perverso, ¿no? Porque a veces las leyes no solucionan nada si el que está con el poder de decidir alguna cuestión no sabe escuchar. La idea desde, por lo menos desde el bloque el que represento, con mis compañeras que están acá presentes y las que están en línea y los demás miembros del bloque, es escuchar a todos y con, junto con la ley que presentó también la legisladora Almada, poder sacar la mejor ley donde estén contempladas todas las miradas y como dijeron ustedes, que siempre escuchado a los niños, ¿no? Que se le digo, hablando de violencia, nos encontramos todos los días con algunas situaciones de violencia, todos los días, pero creo que en estos casos nos contaban algunas familias de que, bueno, se les hace imposible a veces conseguir un turno cuando hay niños con alguna situación, porque lo más ideal sería un niño sano, ¿cierto? Que el único problema que tenga a lo mejor sea, que no es poco, la familia donde nació. No, a veces son niños abandonados. Conozco de cerca a una amiga que adoptó una niña con parálisis cerebral y tenía una probabilidad de vida de
3, 4, 5 años y la Valentina vivió 13, 14 años por los cuidados que tuvo, ¿no? Y ella sí tenía vínculos con sus familias, con la familia de origen. Entonces digo, primero que nada, también tener esto en cuenta, ¿no? Al escucharlos, porque uno escucha familia de acogimiento y de adopción, pero por ahí toca de oído. Y saber que la familia de acogimiento tiene esta función, y creo que ustedes lo tienen muy claro, digo, de ser ese primer vínculo antes que sea institucionalizado, un bebé o un adolescente, em, ese vínculo para evitarle esa revictimación, ¿no? Que a veces sufren los chicos. Y, y poder tener, la verdad que los admiro de tener esa valentía y ese digo, de soltarlos y saber que no se van vaya a saber a dónde irán, si será, porque esa duda nos debe quedar. Hasta que los conocemos, hasta que tenemos la posibilidad de ver cómo están ellos. También nos han contado historias de personas que creían que no, que si no estaban con ellos los chicos no iban a estar mejor y sin embargo después pudieron realmente comprobar que las familias que los adoptó que estaban re bien y que realmente fue una buena opción. Opción para los chicos, digo, porque acá lo que importa, como dicen ustedes, es escucharlos a ellos. Entonces, bueno, solamente dejarles en claro eso, que de nuestra parte está esto, de sí, que recién no lo agradecí, agradecerle a Wilson Genesio, que es parte y que también hace muchos años que viene hablándolo y tratándolo el tema, y es parte gran parte del proyecto junto con Clara Guevara, que es una colaboradora mía que plasmaron la idea en este proyecto de ley. Así que, bueno, más que nada eso y por supuesto me parece, Mauricio, que sí, que vamos a tratar de que venga, sí, gente de la justicia, de Senado, para que podamos sacar la mejor ley posible y eso está garantizado porque es la idea. Y la verdad que como vos decís, Nancy, creo que tomarnos en serio esto, porque también uno haciendo, digo, autocrítica en general, ¿no? Los niños por ahí no votan. Yo tengo esa idea, ¿no? Más allá que me puedan llegar, digo, soy pensante y tengo crítica, digo, y los niños no votan, y a veces no les importa a nadie. Entonces creo que tenemos una responsabilidad, sobre todo en esta comisión, de poder velar por eso. La comisión se llama Protección a los Derechos del Niño, entonces tenemos que velar por eso seguro. Así que bueno, abiertos a que sigamos escuchando y que podamos avanzar y que sea la mejor ley posible. Así que muchas gracias. Gracias. Alfredo. Sí, una breve reflexión final, agradeciendo, no soy miembro de esta comisión, agradeciéndole a los invitados que nos han permitido un baño de realidad, cuyos testimonios han sido de lo más elocuentes. Y creo que eso, le decía una reflexión final más para nosotros, los legisladores, y recupero lo que bien decía Inés cuando hablaba de la oportunidad. A todos nos pasará en mayor o menor medida que somos receptores de reclamos y de trámites de distinta naturaleza, desde un turno en un hospital, desde una gestión ante un ministerio o ante algún organismo del Estado. Hoy acá hay una oportunidad de hacer la tarea principal que tenemos, que es la de legislar. Entonces, subrayo esto que bien decía Inés y que se dijo en el devenir del debate, de la oportunidad. Tenemos que abocarnos a hacer la mejor de las leyes para esta realidad que da cuenta de un sistema que funciona mal. Vos decías, Brito, no es un auto para que me lo embarguen, estamos hablando de un niño. Entonces, por ahí podemos hacer los proyectos más lindos, hablar de consagrar el interés superior del niño y citar las convenciones y demás, pero tenemos que abocarnos a un proyecto que se pueda llevar a la práctica. Así que subrayo eso y bueno, y celebro la iniciativa de la comisión. No sé si hay alguien. Sí, sí, gracias, Erika. Mati. Buenas tardes. Un poco lo que decía recién Alfredo, ¿no? Esto de la oportunidad de poder hacer la tarea
en la que realmente estamos abocados en esta casa de la democracia. Em, yo los escuchaba y decía, qué fuerza las familias de acogimiento, porque cuando uno lee lo que dice la ley, y viniendo del interior donde nos conocemos todos, dije, ¿cómo no te vas a involucrar sentimentalmente con un niño aunque lo tengas solamente por 3 meses? Es casi imposible porque la vocación que uno tiene de ayudar, como es la vocación que tienen ustedes, es casi imposible que no te puedas relacionar. Y creo que tenemos la oportunidad histórica de hacer que no vuelva a sentir el abandono, porque a lo mejor la familia de acogimiento que está para eso, que ha sido, que ha hecho los cursos, que a lo mejor por ahí puede soltar. Ahora, un niño no puede soltar. El niño al cual lo abandonan y se aferra porque dice tengo algo, no puede soltar. Entonces creo que tenemos la mejor oportunidad, como decía el legislador, de hacer lo mejor que podamos y de sentarse en serio, tal cual lo decía la legisladora, porque muchas veces, como los niños no votan, no hay posibilidad de que se pueda pensar en ellos. Así que gracias y creo que está de más decir, de reiterar el compromiso de cada uno de nosotros para que esto tenga alguna solución, porque muchas veces las leyes están, son bonitas, no son prácticas, no se pueden poner en práctica, y a veces son muy buenas, pero en el momento de ponerse en práctica no dan resultado o dan otros resultados, o el mundo va cambiando, y está la posibilidad esta de que podamos corregirlo. Gracias a los autores del proyecto y a la gente de la comisión por el baño de realidad, ¿no? Gracias. ¿Está Mati? ¿Querés? Ah, una interrupción, dije. Qué amabilidad, ¿no? Bueno, no, solo que bueno, primero agradecerle a Estela Maris, la verdad que celebro la coincidencia de poder debatir esto, o sea, agradecerte eh, que hayas presentado esta ley, que te hayas puesto a trabajar y quiero agradecer que si no, chicos, me voy a tener problemas. Quiero agradecer a Germán Flaherty, que es quien ha trabajado en la redacción y nos ha acompañado en todo esto con la ley. Así que, Germán, solo para que no te enojes conmigo, eso nada más. Mati. Hola, hola, hola. No, yo solamente también para agradecer la presencia de los invitados, agradecer el trabajo de las colegas legisladoras y legisladores que han recibido de alguna manera esta demanda, esta inquietud, este pedido, este clamor en relación a este tema y que nos permiten de alguna manera a quienes venimos trabajando desde hace mucho tiempo en esta temática en general, que es la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, poder abordarla de manera seria y profunda, una temática que ya se viene problematizando desde hace mucho tiempo. A mí me tocó formar parte de esta comisión en la gestión anterior, en el periodo anterior, y ya era una realidad que presentaba dificultades. Em, Me acuerdo en aquel momento ya habíamos asumido un compromiso de alguna manera de ponernos a trabajar en el tema. Solo a mí me gustaría dejar dos o tres puntitos como para que podamos trabajar hacia futuro, que entiendo que la voluntad es de trabajar sobre estos proyectos de ley para tratar de llegar a un consenso que nos permita sacar la mejor ley. Tuvimos casi 110 años de patronato en nuestro país y mucho tiempo trabajamos un montón de colectivos y ciudadanos tratando de que el paradigma se cambie en virtud de las convenciones internacionales y como todos ustedes saben, hubo una definición muy grande de un cambio de paradigma de la protección integral y a partir de esa realidad en nuestro país se fueron dando distintas estrategias para poder cambiar ese paradigma en donde los jueces, donde los niños eran cosas y los jueces eran dueños de esos niños y las instituciones pasaban toda su vida, niños entraban a los 4, 3, 5 años y pasaban institucionalizados hasta que eran mayores de edad.
Se trabajó mucho y se viene trabajando mucho para que esa realidad, esto que se habló aquí, las personas que saben, la no institucionalización de esos niños, y para eso se determinaron distintas estrategias y distintos dispositivos. Entiendo yo, no soy, no soy especialista en la historia del dispositivo de las familias de acogimiento, valga la aclaración, pero entiendo que nació como un programa, como un dispositivo entre otros dispositivos vinculados a hacer esta tarea que es la no institucionalización de los niños ante medidas excepcionales, de distintas realidades, porque es muy variado. Entonces, yo le pediría, presidente, que tendríamos en consideración invitar a quienes corresponda para poder tener información actualizada, que seguramente las colegas también lo vienen realizando, de cuántas familias de acogimiento tenemos, de cuántas medidas excepcionales se toman en Córdoba, de cuántos niños están en condiciones de ser parte de este dispositivo, de este programa hoy de familias de acogimiento, porque acá se habla de cientos, de miles, de millones de niños. Bueno, pensemos de tratar de darle un contexto, porque, y esto lo digo con total respeto y tratando de em, dejar claro que es importantísimo el aporte que hacen nuestros invitados. Yo pido que tratemos de hacer un esfuerzo para no hablar del corazón, no hablar del amor, sino que hablemos de derechos, con enfoques de derechos, para poder trabajar enfocados en darle un instrumento al Estado, ¿sí? Para resolver esta dificultad que realmente es acuciante, porque cuando un dispositivo no se aplica bien, en vez de cumplir con su objeto, distorsiona y genera mucho más daño que lo mejor que queremos evitar. Y hago esta consideración y termino con esto. Cuando uno es un programa, insisto con la palabra dispositivo, es una estrategia y es un instrumento. Cuando algo es ley, es un derecho. Entonces, tengámoslo presente eso, porque tenemos que valorar la eficacia, la historia, el trayecto de este dispositivo para poder mejorarlo si hay voluntad de que ese dispositivo se convierta en un derecho, que parece parece medio técnico, pero es muy importante, porque por algo nació como programa y no se hizo una ley. Y ahora entendemos, tal vez, o hay un consenso importante, de que esto tiene que ser considerado como una ley dentro de las facultades que la provincia tiene a la hora de regular. La adopción no es una competencia de regular lo de la provincia, es una competencia nacional, así que eso no, para mí no viene el debate, pero sí esto, como otros programas que después terminan siendo eh, fortalecidos a partir de una ley. Dije todas estas cuestiones porque me parece que son importantes que lo tengamos en cuenta a la hora de planificar nuestro trabajo en comisión, para además de tener la experiencia de quienes han sido los protagonistas, poder tener asesoramiento técnico y de las instituciones que llevan adelante estas experiencias para que nosotros podamos tener un enfoque lo más certero posible. Gracias, presidente. Nancy. No, solo una cosita, aclararle a Mati, lo que a ver, dos cosas. Primero, en mi caso, indefectiblemente, más allá de presentar una ley y de tratar temas que tienen que ver con los derechos de los niños, me resulta bastante difícil, pero por mi personalidad y mi forma de ser, ponerme como una roca y sin involucrar cuestiones que tienen que ver con la empatía y la emocionalidad. Quiero decir, consciente, esto es trabajo de muchos meses. Más allá que hoy tiremos 3 o 5 lágrimas, es trabajo. Entonces, empezando por ahí. Lo otro que te quería decir es un programa hoy, la familia de acogimiento. Y es un programa que se ha implementado y está bárbaro. Pero hoy los números reales es que cada vez más niños son retirados de sus hogares por situaciones de consumo. Esa es la realidad. Hay que ir a ver cuántos niños están en la maternidad. Hay que ir y verlo. Entonces, digo, más allá de todo esto, es como dijo Inés, esto ya no da para más. Pero no quiere decir que el programa de acogimiento esté mal. Esta ley lo que busca es mejorar ese programa
mejorar ese programa y hacerlo ley, porque realmente creemos que está bien. Entonces, esa es la idea, a ese programa mejorarlo. Y realmente celebro quien fue la fundadora, no sé si ustedes, quién lo puso en marcha al programa de familia acogimiento. Sí. No, familia. Bueno, digamos, celebro, quiero decir, quien, bueno, quiero decirte, está bárbaro. Hoy está muy claro la diferencia que vos marcas de que pasa a ser un derecho, ¿sí? Pero ojo, vuelvo a lo mismo. Yo empecé este discurso diciendo, no estoy hablando de los derechos de la familia, estoy hablando de los derechos del niño. Es eso, nada más. Gracias. Perdón, es un derecho que ya está regulado en la 26061 y en la 9944. El punto es que es muy escueto lo que menciona la ley. No hay como una regulación más específica de la implementación, pero ya figura eso en la ley. Sí, sí. Sí, por ahí que sean miles o cientos, ojalá sean cientos y no miles, debería tener el mismo trato, ¿no? Y si es uno, también debería ser el mismo trato. Pero comparto, yo dije, estoy invitado como familia de acogimiento, podría haber hablado de la parte técnica y en algún momento, si se nos permite, también podemos hacer nuestro aporte, pero insisto en esto, ojalá no sean miles, sean cientos, ojalá sean decenas, pero el número que sea hay que regular. Sí. Bueno, para ir cerrando, creo que próximamente vamos a ver si convocamos a otros especialistas en las distintas áreas, como decía Matías. Van a estar también ustedes informados, invitados seguramente en otra oportunidad y ojalá que vayamos teniendo los avances que queremos con la responsabilidad y la celeridad que también queremos para este tema. Muchas gracias a todos los presentes, los legisladores y a ustedes por habernos acompañado.